ministerio está hablando. Está hablando que antiguamente estaba el velo del templo. Este velo que era el lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente entraban los sacerdotes que habían sido elegidos por Dios. Entonces, cuando el Señor muere, gloria a Dios, cuando el Señor muere, dice, el velo se rasgó, se hizo pedazo, y entonces allí los gentiles, nosotros tenemos la bendición de entrar al lugar santo. Antiguamente usted, para que sus pecados sean perdonados, tenía que ir al sacerdote, llevar un macho cabrío o un cordero para la expiación de mi pecado, y después de ser la sangre esa que iba, ¿no es cierto?, ser derramada, era la que me limpiaba de los pecados. O sea que el que ministra la palabra, Dios le dice que tiene que ser fiel. Dice Pablo, se hallaba bajo arresto domiciliario en Roma por haber predicado acerca de Cristo. Los líderes religiosos en Jerusalén se sentían amenazados, gloria a Dios, por la enseñanza de Cristo, y no creían que este hombre que murió en la cruz sea el Mesías. Ellos no creían realmente que Jesús era el Mesías. Entonces presionaban, los religiosos presionaban a los romanos para que arrestaran al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es el predicador de los gentiles, por revelación de Dios. Nadie le dijo, Dios le había revelado que él tenía que predicar a los gentiles. Entonces él estaba pasando por momentos muy difíciles, gloria a Dios, dice, y lo querían enjuiciar por traición, y en ese momento él originó entre medio de los judíos una gran rebelión. Ahora, ¿cuál era la razón? Si usted me acompaña en Hechos 22, 17, Hechos 22, 17, ahí en Hechos 22, 17, ¿cuál era la razón que estos hombres a Pablo no lo dejaban en paz? Siempre estaban trayendo algo como para que hacerlo volver de su fe. Dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, un aviso, y le vi que me decía, date prisa, sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo, mire lo que hacía este hombre, encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga de los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que lo mataban. Quiere decir que estaba realmente Pablo todavía arraigado a esa situación. Entonces los judíos, ¿no es cierto?, lo perseguían. Pero dice que él no tenía temor de ir a Roma, porque consideraba que el emperador lo iba a defender. Pablo estaba a una espera de un juicio. Él no tenía temor de un juicio. Me imagino que cuando uno va a un tribunal y están a punto de enjuiciarte o meterse realmente a la cárcel,
no debe ser que uno está con la cabeza arriba. Usted ha visto algunos juicios. Yo recuerdo cuando vimos el juicio de esos chicos que mataron a un chico, que eran 7, bueno, ninguno podía levantar la cabeza porque lo estaban enjuiciando. Ahora, ¿por qué Pablo, él se sentía cómodo? Porque él solamente había hecho el bien de que Dios le había dicho que haga. Entonces dice él, ¿no es cierto?, su creencia en Dios, porque él sabía que el Señor tiene el control. Y nosotros cuando pasamos alguna situación adversa, tenemos que saber que hay este Dios, no se duerme, está siempre dispuesto, despierto, cuidándote, amándote, queriéndote sacar de cualquier situación. Pero ahí está donde yo debo creer realmente que Él me va a sacar de esta situación. Y entonces, gloria al Señor, Dios tiene el control de todo lo que sucediera. Muchas personas cuando tienen prueba comienzan a dudar de la palabra del Señor. Lo primero que decimos es: ¿por qué a mí? Si yo no hice nada, me porto bien, voy a la iglesia, alaba a Dios. Y todas esas tonteras que uno dice, realmente son tonteras. ¿Por qué? Porque Dios está obrando, está queriendo cambiar algo que vos solo no lo pudiste cambiar nunca. Él llama a un hombre, a una mujer, no para lastimarlo ni para herirlo, sino para que esta persona tenga la fuerza y pueda cambiar de una buena manera. Y qué bueno es cambiar de situaciones que las vamos llevando, las vamos pateando. Si hay algo que el enemigo a mí me engañó, no vayas al seminario, va a ir después de los 40, ¿para qué va a decir no? Y yo le creí. Y he ido al seminario a los altos, como récord en tiroteo, dice alguien. Y entonces, pero especialmente de un amigo que me daba 200 preguntas en Corintio. Y yo le digo, yo soy un tipo que laburo todo el día, voy y vengo, atiendo. No. Le contestaba 2 y me ponía un rojo. ¿Te imaginas? Bueno, pero entonces uno no tiene que dudar de la palabra de Dios. Usted puede perder la fe y la esperanza. Hay momentos que no pierde. Puede perder la fe y la esperanza. Gloria al Señor. Siempre Dios tiene el control. Y Él no perdió ninguna batalla. Toda la vida, las batallas que vienen en nosotros. Y claro, me imagino si a usted le está pasando algo que le pasa todos los días. Y dice, ¿hasta cuándo, Señor? A esa es ¿hasta cuándo, Señor? Gloria a Dios, Él no perdió ninguna batalla. Gloria a Dios. Y entonces, gracias, Señor, por este Efesio, por esta causa, dice yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Jesús, ¿para quién? Por nosotros los gentiles. Así que alabe a Dios por Pablo, que él predicó para que nosotros podamos ser injertados en el olivo silvestre, por así decirlo. Entonces somos injertados, gloria a Dios, bendito sea Dios. Dios dirige todos los acontecimientos mundiales. La administración de la gracia de Dios significa la mayordomía que Dios ha hecho por nosotros. Esa mayordomía especial es un compromiso. Y qué bueno es cuando una persona comienza la vida cristiana y dice: yo me comprometo a servir a Dios. Él me llamó de las tinieblas y me sacó de aquella situación que ya no daba más. Él me sacó, Él me arrancó. Y dice que Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y tenemos la promesa de Dios. Y entonces tenemos que ir hacia adelante. Ahora, el compromiso asignado al apóstol Pablo, Dios le encomendó un trabajo de predicar las buenas nuevas del Evangelio a los
gentiles, o sea, nosotros. Pablo predicó para nosotros. Gloria a Dios. Dice que el plan de Dios le fue revelado a él. Ahora, Dios también tiene un plan con mi vida. Y formar, otro día el pastor decía que un hombre de verdad, un hombre de Dios, para que sea realmente formado, debía caminar con el Señor 20 años. Es un poco largo, porque fíjese que hasta que uno va entendiendo el llamado de Dios, porque Dios nos ha llamado estando todo lo que Débora decía, en delitos y pecados. Y acá no habla ya de delito ni pecado, sino de un compromiso. Y él tenía un compromiso, ¿no es cierto? Dios se lo había revelado. El plan de Dios no se dio a conocer en los tiempos anteriores, o sea, en otras generaciones. Gloria a Dios, nosotros estábamos separados. Gloria a Dios. Y una cosa es estar juntos que separado. La vida de un matrimonio, imagínense un matrimonio separado. Para las personas parece que les es muy fácil separarse, porque dice, bueno, no hay más amor, se terminó la pila, hay que cortar con esto. Y bueno, pero sin embargo, me imagino que el dolor que pasa en otro, el hijo, la abuela, el abuelo, el papá, la mamá, todo ese dolor que pasa. Ahora cuando creímos en el Señor, Él vino a restaurar todas esas cosas que pasaron fuera del camino del Señor. Y Él lo que quiere y lo que ama es restaurar un hombre y una mujer. El apóstol Pablo dice que él veía cuando mataban a un siervo que era Esteban. Y en el capítulo 9, usted va a leer, ahí dice que y la ropa de Esteban fueron entregadas a un joven llamado Saulo. Él tenía alegría, tenía fuerza, tenía poder para ver lo que estaban haciendo, pero estaban haciendo algo incorrecto delante de Dios. Pero como él estaba de ese bando, él estaba bien. Ahora, el plan de Dios para conocer, dice en los tiempos anteriores, gloria a Dios, dice cuando Pablo se convierte en ministro, Dios le dio la capacidad de predicar con eficacia el Evangelio de Cristo. Y eficacia es cuando nosotros no tenemos miedo de la gente. Veo que cuando uno sale a la calle no es tan fácil tal vez. Pero cuando uno le habla a las personas con esa textura de decir, el Señor te ama, Él perdonó todos tus pecados, Él murió en una cruz, y ya la persona comienza o a sensibilizarse o a enojarse. Y entonces Dios le dio, dice, capacidad de predicar con eficacia el Evangelio de Cristo. No es necesario que usted y yo seamos pastores ni evangelistas, no. Esas cosas nadie tiene que pretender. Lo que interesa es decir, yo soy un hermano, soy una hermana, soy hija de Dios. Y al ser hija de Dios, Cristo me compró en la cruz del Calvario. Dice que Él me compró con su propia sangre. Entonces, cuando alguien dice que sos comprada con esa propia sangre, entonces tenés que, lo que habla mucho acá es herencia. Herencia de parte del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Dios nos dio la capacidad. Gloria a Dios. Él dice que te dará valor para hacer la tarea. Gloria a Dios. ¿Y qué tarea tengo que hacer? Tenés que orar y leer la palabra
ir creciendo, estudiando la palabra y diciendo, Señor, ¿qué trabajo voy a hacer en la iglesia? ¿Qué trabajo voy a hacer en la obra de Dios? Y con el tiempo de práctica y de obediencia, Dios te va colocando, ¿no es cierto?, en la casa de Dios y estás relacionándote con tus hermanos. Gloria a Dios, qué bueno. Cuando el Señor dice, muere en la cruz, el velo del templo se rasgó, se rompió y nosotros tenemos esa bendición. A la entrada a la presencia de Dios. Ahora dice, yo soy el más pequeño. ¿Por qué dice que Él es el más pequeño? Dice, de los apóstoles, Él quería que todos los hombres, o sea que Dios lo que quiere que todos los hombres compongan el cuerpo de Cristo, gentiles y judíos. Nunca fui a una iglesia de capital y alguien me haya dicho, acá tenemos judíos dentro de la iglesia. Ahora tiene que haber una iglesia en Buenos Aires que pueda haber, ¿no es cierto?, un judío siendo cristiano. Muchos cristianos de los nuestros gentiles se judaizaron, pero ese es un grave error, porque toda esa gente que en un tiempo nosotros veíamos cómo hablaban de volver a las raíces, ninguna persona quedó, se fueron todos lastimados, heridos, bueno, todo ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Dice, soy el pequeño. Él se sentía insuficiente. A veces nos sentimos nosotros así. ¿Qué voy a hacer yo? Soy pequeño, no tengo estudio, mi familia es pobre. ¿Yo qué voy a hacer? Muchas veces nos sentimos así. Gloria a Dios. Pero dice que el apóstol se sentía así. Sin la ayuda de Dios no podía cumplir el plan de Dios para hacer su vida. Ahora el Señor dice, separado de mí, nada podéis hacer. Gloria a Dios. Ahora leemos Efesios 3:14. Allí nomás. Qué cambio tan brusco. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien toma nombre en todas las familias, en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. Sabemos, hermano, que Dios conoce mi presente y mi futuro. Y mi presente y mi futuro está seguro en las manos de Dios. Gloria a Dios. En las manos de Dios estamos seguros. Ahora, todos nosotros somos una familia. Pero ¿por qué la iglesia es una sola familia? Porque hay un solo Padre, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, por esa razón, ahora, ¿quién sostiene la sociedad? ¿Sabe quién es? La familia. La familia, cuando tiene fuerza, tiene poder, tiene autoridad y va adelante cuando la familia se toma de la mano del Señor. Gloria a Dios. Dice, Él es la fuente de toda la creación, el dueño legítimo. Y miren lo que dice Efesios 4:5, vamos a leer, está cerquita por ahí. Efesios 4:5 dice, lo que somos, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo, por todo y en todo. Qué lindo versículo. Gloria a Dios.
cuando las familias, cuando esta comunidad que es la iglesia, ahora a veces dentro del cuerpo de Cristo hay traiciones, no me pagó la cuenta, me hizo un trabajo mal, y bueno, a mí yo les voy a contar lo que a mí me pasó. Creo que le habré pintado a 2 creyentes solamente. Y bueno, le pinté y tuve problemas con la persona. Uno me quedó debiendo mucho dinero y nunca me lo vi. Y el segundo que fue a pintarle también. Y entonces dije, Señor, dejo la familia y trabajo para las personas que no conocen a Dios. Y nunca más tuve problema. Porque el problema más grave es cuando en una familia entra el dinero, la plata, esas cosas comienza, dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todo, por todo y en todo. Ahora, si queremos recibir su bendición, es importante que nos mantengamos en contacto entre los creyentes, amando y respetando y cuidando y amándonos con ese amor entrañable del Señor Jesucristo. Porque el amor de Dios, hermano, es tan fuerte. El amor de Dios siempre te va a buscar, te va a encontrar y que te va a dar la salida de lo que tú estás buscando. Si queremos recibir bendiciones, es importante que nos mantengamos entre los creyentes, ¿no es cierto?, dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, quienes se aíslan, se separan del cuerpo de Cristo, o sea, de la familia de Dios, y comienzan a enfriarse. ¿Y sabe cómo es esto? Yo me acuerdo, en Santiago teníamos un brasero grande y la abuela le prendía fuego con quebracho colorado y después quedaban esas brasas rojas y lo metía dentro de la casa. Pero a veces la abuela, como ya veía poco, con el palo empezó y se cayó una brasa. ¿Y qué pasó con esa brasa? Se secó y quedó como ceniza. No tenía el rojo como estaban todas el brasero, las brasas. Entonces tenemos que mantener, ¿no es cierto? Tenemos que mantener eso. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. El amor de Dios es total, dice Pablo. Llega a todo el mundo. Gloria a Dios. El amor de Dios, ¿qué hace? Nos persigue a través de toda una vida. El amor de Dios, hermano, nos persigue. Porque Él nos ama tanto. Y bueno, cuando nosotros decimos que Él nos ama tanto, y ¿por qué tengo problemas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Dice que Él nos quiere llevar a la cumbre. Y que nosotros tenemos que exclamar el jubileo. Tenemos que tener ese jubileo. No se sienta aislado. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos hará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada. Como está escrito,
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Cuando las familias se ligan y nosotros, hermanos, debemos cultivar la amistad entre creyentes. El apóstol Pablo se dice en los escritos, que dice que tenía un corazón muy grande y que amaba a todos sus hermanos. Te va a leer en Timoteo, donde él antes de partir empezó a nombrar a todos sus hermanos. Y a cada persona que no estaban cerca de allí, él tenía un compañero fiel y lo enviaba para aquel lugar. ¿Por qué? Porque él sabía que la plenitud de Dios es expresamente completa solamente en Cristo. Dice Colosenses 2, 9 y 10, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, porque él es la cabeza. Cristo es la cabeza. Si el pastor vale esto, vale este cosito chiquito, nada más. Cristo es cabeza del hogar y de la iglesia. Y usted en esta noche, tómelo al Señor como cabeza de su hogar. Y entonces Él está trabajando y formando, forjando una nueva vida, forjando un nuevo hombre, una nueva mujer. ¿Para qué? Para poder llevar el Evangelio en el auto, en la casa, en el vecino, donde usted se mueva, usted va a hablar. Y sabe que es mejor, es mucho mejor que no nos conozcan porque no pagamos la luz, que no nos conozcan por otra cosa, que nos conozcan por hablar de su Señor. Que la gente diga, esa persona me gusta porque habla del Señor. A pesar de que Pablo era el predicador, el maestro de los gentiles, nosotros tenemos esa gran herencia, que es la herencia del Señor.